Bueno, ahí está. Bueno, bendiciones para todos. Estamos con el estudio Restaurando el Reino del Señor, el Reino de Dios, de Yahweh o el Reino de Israel, parte 5b. Hoy no estamos transmitiendo en vivo porque no tenemos wifi, lo estamos grabando, luego vamos a subir el video. Hoy comenzamos Hechos capítulo 5, versículo 17 hasta el final, pero como decimos siempre, para entender esta parte hay que ver la parte anterior. Hechos 5, del 1 al 16, la palabra nos hablaba, este estudio lo dimos el fin de semana pasado, que Ananías y Zafira en realidad mueren por no guardar un mandamiento. Lo recordamos otra vez para prestar mucha atención en esto. En Hechos 5, repito, del 1 al 16, cuando Ananías y Zafira, que eran parte de ese primer grupo, de esa primera multitud, que habían sido llenos del Espíritu Santo, allá en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, ellos son parte también de ese primer derramamiento del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 5, del 1 al 16, que ellos en realidad mueren, son cortados, porque la Biblia dice que mintieron al Espíritu Santo. En Hechos 5:3, mentir al Espíritu Santo. O sea que esto es el mandamiento de no darás falso testimonio, es el mandamiento número 10, ¿no? Si mal no recuerdo, que está ahí atrás. El noveno mandamiento. O sea que Ananías y Zafira no guardaron el noveno mandamiento. Una vez más vemos en la Biblia que la Biblia nos dice que hay que guardar los mandamientos. Insisto, Ananías y Zafira mueren, son cortados automáticamente por no guardar el noveno mandamiento, que es no darás falso testimonio. Y ellos dieron un falso testimonio cuando los apóstoles les preguntaron en qué cantidad habían vendido su heredad. Y ellos mintieron en el monto del dinero porque se quedaron con una parte. Entonces, cuando dice aquí, mintieron al Espíritu Santo, en realidad dieron falso testimonio. Vamos a continuar hoy con Hechos 5, del 17 hasta el 42, para entender lo que estaba aconteciendo en Jerusalén en aquellos tiempos con la secta, repito, con la secta, porque así la nombra la palabra, la secta de los fariseos y los seduceos. La Biblia les llama a ellos sectas. ¿Por qué? Porque aunque decían guardar los mandamientos, no lo guardaban. Y es importante entender esto, que el Mesías, cuando vino a contender no con el pueblo de Israel, sino con los que tenían la autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel. Y si bien le hablaban de los mandamientos, los sacerdotes, los fariseos y los seduceos, ellos habían escrito sus propias ordenanzas rabínicas. Es importante entender eso, que el Mesías nunca contendió con la palabra del Padre. Él no vino a abolir los mandamientos como dice en el Sermón del Monte, sino que él vino a contradecir los dichos, las ordenanzas rabínicas. Es muy importante entender y marcar esa diferencia entre los mandamientos del Padre y las ordenanzas rabínicas que los rabinos agregaban a los mandamientos, ordenanzas rabínicas. Y ese era el problema por el cual el Mesías contendía siempre con los fariseos y los seduceos, no con el pueblo. Por eso es importante, si no entendemos eso, vamos a seguir pensando que los mandamientos no hay que guardarlos, y el que no guarda los mandamientos será cortado y se va al infierno. Guste o no guste, hermanos queridos, en este tiempo la Biblia dice que este es el tiempo donde el Padre puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquel que no la quiere tomar está desechando al Padre, por más que hable de Jesús. Hechos 5, 17 en adelante. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, fíjense en lo que dice la Reina Valera, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Insisto, este es el problema que todavía hoy en día está. Hay una secta de predicadores, con mucho respeto, pero hay una secta de predicadores que aunque hablan del Mesías, lo aborrecen al Mesías y pisotean su sangre porque no guardan los mandamientos, y bíblicamente no podemos estar con esa secta. Los vengo diciendo hace tiempo, dice la Biblia aquí, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Así que cuando tú prediques la verdad, te vas a dar cuenta quiénes son los sectarios. Se van a llenar de celos, te van a criticar, van a murmurar de ti, de mí, de los que guardamos o nos esforzamos en guardar los mandamientos. Los de la secta, aunque se llamen hermanos, nos van a criticar y van a decir que nosotros estamos engañando.
Lo mismo pasó con el Señor, lo mismo pasó con estos primeros creyentes, llenos del Espíritu Santo. ¿Quién se levantó primero? La secta de los saduceos. Los mismos que hoy en día están arrastrando a multitudes de creyentes, profetizando mentiras, diciendo que no hay que guardar los mandamientos. Son sectas, y con la secta nosotros nada tenemos que ver y nada tenemos que hacer con la secta que no quiere guardar los mandamientos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Quién? La secta. O sea que hoy en día, si tú te decides a guardar los mandamientos, enseguida te vas a dar cuenta quién es hermano de verdad y quién es parte de una secta. Porque los que están dentro de una secta se van a oponer a ti, porque guardan los mandamientos. Entonces, no nos contagiemos, no nos contaminemos con los de la secta, no tenemos nada que hacer. Así, nada que hacer, porque no quieren cambiar, no quieren guardar los mandamientos. Entonces, no son hermanos, porque no están convertidos, se tienen que convertir. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Adón, pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Mirá, si tú y yo guardamos los mandamientos, nos van a querer meter preso, nos van a querer matar. Aún nuestra propia familia se va a levantar en nuestra contra. Pero los ángeles celestiales siempre, siempre nos van a dar una salida. Dice, y sacándolos, le dijo el ángel a los apóstoles, y puestos en pie en el templo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea que hay que decir la verdad, aunque los sectarios nos ataquen, nos critiquen, nuestro problema no es con ellos, nuestro problema va a ser si nosotros por amor o por algún sentimiento o emoción me pasó y ahora estoy en tratamiento y en proceso, entonces que los sentimientos y las emociones no estén por encima de las cosas eternas, divinas y celestiales. El ángel los saca de la cárcel y los manda al templo y le dice, anunciar lo que hay que anunciar, predicar lo que hay que predicar. El ángel no le dijo a los apóstoles, pobrecito, lo de la secta, anda igual, quédate con él y tenerle lástima, a ver si lo convence. No, el ángel enviado por el Padre lo sacó y dijo, anda y predica la verdad. Eso es predicar verdaderamente las buenas nuevas. Se te va a levantar tu familia, se te va a levantar un pastor, un profeta, pero el Padre nos obliga a decir la verdad y confrontar. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. Entonces, ¿a quién obedecieron? A la multitud, a los que tenían el poder en ese tiempo, que los apóstoles sabían y decían, si nos metemos con esto nos pueden matar. Antes eran nuestros amigos. ¿A quién obedecieron? A sus sentimientos, a sus emociones, y dijeron, no, vamos a ver si los convencemos, o al ángel, o al Eterno, al Eterno. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Uno humanamente podría decir, pero estos están re locos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando uno predica humildemente la verdad? Nos tildan de locos, nos tildan de judíos a nosotros, nos tildan de cualquier cosa. Pero este es el carácter, esta es la actitud de que hay que hablar. ¿Y aún dónde se metieron? En el templo, sabiendo que los podían volver a meter preso o matar. Se volvieron a meter en el templo. Y esto es lo que hay que hacer, decir la verdad. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, quienes estaban con él, la secta. Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pensaban que estaban presos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera, los guardias, de pie en las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Mirá, aunque el mundo nos quiera encerrar, el Padre siempre nos va a hacer libre. Aunque el mundo nos deje solos o la familia nos deje solos, en el Eterno siempre hay libertad. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar con ellos. O sea, comenzaron estos sectarios a dudar diciendo, ¿qué nos va a pasar? Se estaban dando cuenta, o sea, lo importante de este estudio, se estaban dando cuenta que estaban cometiendo un error. Pero vamos a ver más abajo que aunque se estaban dando cuenta que cometieron un error, no quisieron cambiar. Como hoy en día
Pasa con muchos hermanos que lamentablemente saben, presumen que se están cometiendo un error y no quieren cambiar por miedo al pastor, por miedo a la congregación, por miedo al que dirán, y así van a quedar, así van a quedar. Pero viniendo uno, el 25, viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y esto es lo que tenemos que hablar y no callar. Y por supuesto, nos vamos a ganar de enemigos, no solo al mundo, sino a los que dicen ser hermanos y no lo son. Entonces, está saliendo a la luz en este tiempo final de pandemia, de peste, de virus, de la hambruna que ya ha comenzado y se viene tremendo, la hambruna que se viene a nivel mundial. Está saliendo a la luz de entre todo el pueblo del Eterno quién es la cizaña y quién es el trigo. Pero el que se encarga de sacar primero la cizaña y deja el trigo, ¿quién es? El Mesías, que dijo: deja que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Así que hay que dejar, y duele y nos entristece y nos bajoneamos, nos deprimimos, porque a veces nos damos cuenta que aquel o aquella que pensábamos que íbamos a estar toda la vida juntos, de golpe no estamos más, o pasan cosas, pero uno tiene que decidir: me aferro a un ser querido, me aferro a un hermano, me aferro a una hermana, o me aferro al Eterno, porque del único que me voy a salvar es si estoy aferrado al Eterno. Pero viniendo le dijeron, entonces el 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Fíjense en la diferencia, los trajo pero sin violencia. Algo sabían que estaban haciendo mal, es importante entender. Los fueron a buscar y los trajeron, aclara la Biblia, sin violencia. Algo sabían en lo profundo del corazón que estaban haciendo mal. Y lamentablemente en estos días muchos saben que se están equivocando, pero parece que le tienen miedo al pastor y no le temen al Eterno, o miedo a fulano, a mengano, o deciden hacer cosas para el mundo y no seguir santificándose, porque dice Mateo 24, el que persevera hasta el fin, creo que el versículo 16, 17, ese será salvo, no la multitud, el que persevere. Así que es importante entender que cuanto más llegamos al final, aunque duela decirlo y reconocerlo, menos vamos a hacer. No es que vamos a hacer más el último y gran avivamiento, como también nosotros lo pensábamos y lo predicábamos. No, si la Biblia dice que cada vez esto va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Así que, aunque duela, vamos viendo en este camino y miramos para atrás y vamos viendo que cada vez hay más gente que se queda. Y duele, y hay más hermanos que se quedan, o más parientes que se quedan. Vivimos por fe y declaramos que van a volver, que nos van a alcanzar, o que nosotros vamos a superar a otros. Pero uno tiene que mirar hacia adelante, porque si miramos para atrás, humanamente, hasta quien les habla, renunciamos a todo. Y primeramente yo, si miro para atrás, y seguramente me voy a bajonear, me voy a entristecer y voy a decir: basta, basta, no sigo más este camino, porque cuanto más predico, cuanto más me aferro al Eterno, más solo estoy. Pero aunque duela, es bíblico, es bíblico. Hoy meditaba, le contaba aquí a los pastores, hoy leía la palabra y meditaba y hacía memoria, hoy hacía memoria, ¿no? Le pido también acá a los pastores que me ayuden. Y decía: Padre, ¿qué siervo tuyo, bíblicamente, qué siervo tuyo terminó en gloria, en victoria, empoderado, bendecido, prosperado? ¿Quién? Hoy pensaba: ¿quién? Y buscaba, digo: ¿quién? ¿No? ¿Qué siervo del Eterno terminó bendecido, en victoria, con la familia, en un gran avivamiento? ¿Quién? A ver, ¿qué siervo? Busquemos en la Biblia. Job, después de que pasó lo que pasó, pero digo, lo que tuvo que pasar Job. Entonces, queremos terminar como Job, hay que pasar eso. Queremos terminar como José, hay que pasar eso, ¿no? Y el resto, a todos, a la mayoría, lo mataron, lo degollaron. Hoy estaba estudiando del apóstol Pedro, que no lo sabía, que él lo crucificaron cabeza abajo. Sí, porque él mismo pidió Sí. ser así crucificado, porque no se sentía digno. Entonces, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Entonces, y uno dice: wow, capaz que la mayoría no quiere predicar eso, porque si uno predica eso humanamente, sí, humanamente todo, entonces si para esto me quedo así, si predicar, sé que me van a degollar, a cortar la cabeza, me voy a quedar solo, sin familia, sin esposo, sin esposa, sin hijo, sin hija, pero bueno, y lo que viene después, la vida eterna, y lo que viene después,
Y hoy meditaba con eso y el Padre me hablaba, ¿no? Y el Padre me daba fuerza a mí, ¿no? Diciendo, es bíblico, aunque duela, es bíblico. ¿Por qué? Porque para resucitar, hoy me decía esto el Padre, ¿no? Y me quedé y decía, wow, para resucitar hay que morir. Para resucitar hay que morir. No queda otra. Entonces hay que tomar la decisión de morir para tratar de evitar, si es la voluntad del Padre, que no seamos uno de los que nos matan y o decapitados, porque la Biblia dice que, lo estudiamos el otro día en Lucas 20, creo que era 19, no, 19 no, Lucas 20, Lucas 21, que a muchos en este tiempo, a muchos del remanente, van a matar. A muchos, dice la palabra. Por eso son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y es cuanto más y más tenemos que guardar la santidad. Y en lo posible, aquel que tenga la oportunidad de decir, de aquí hasta que venga el Mesías, me dedico a lo justo y necesario, trabajar para ganar el sustento de cada día. Es un pensamiento, ¿no? De decir, ¿para qué voy a trabajar para acumular, si sé que Él viene pronto y que nada me voy a quedar? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, fijémonos la postura del concilio y del sumo sacerdote aquí en Hechos 5:27 a la anterior, Hechos 5:17, cuando los toman, los meten preso, de movida cambiaron la actitud, ¿no? Ya lo fueron a tomar sin violencia, le preguntan, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Esta vez le preguntaron, ni lo metieron preso ni los azotaron. Ya la secta comenzó a menguar. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de tu doctrina, miren, de vuestra doctrina. Por eso, hermano, es importante entender que la doctrina del reino siempre estuvo en contra de la doctrina de los fariseos, de la secta, y no de la doctrina del Padre. Aquí vemos otra vez que los fariseos y seduceos, el problema de ellos era la doctrina de los apóstoles, que los apóstoles hablaban de Yahshua, pero también hablaban de los mandamientos, Hechos 5, 1 al 16, lo estudiamos el fin de semana anterior. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? Por romper y no guardar, aquí está, el 9º mandamiento. Entonces, los fariseos y seduceos, entonces, ¿por qué se enojaban? Si ellos en teoría guardaban la ley, ¿por qué se enojaban si ellos hablaban de guardar la ley? Los fariseos y seduceos, que eran una secta, se enojaban porque los apóstoles no tomaron las ordenanzas rabínicas. Ese fue el problema. Entonces hay que estudiar la diferencia entre ordenanzas rabínicas y la ley del Eterno para entender. Porque hoy en día, con mucho respeto, pero hoy en día todo predicador, católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, de la religión que sea, por más que te hable de Jesús, pero no te diga que hay que guardar los mandamientos, ese es un fariseo, ese es miembro de una secta. Se enojen o no se enojen, les guste o no les guste, todo predicador, cura, obispo, papa, pastor, apóstol, profeta, evangelista, todo aquel que te hable de Jesús, de Yahshua, de Yeshua, como le llame cada uno, pero no te mande a guardar los mandamientos, es parte de esta secta, porque esta secta todavía vive y está haciendo desastres. Y hoy en día hace mucho más desastre que antes. Hoy en día hace mucho más estrago que antes la secta de los fariseos y los seduceos. Enseñan esta tu doctrina, 28, y querés echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es importante meditar en el versículo 28 y entender que esto lo estaban declarando la secta. La Biblia le llama así, la secta, porque ellos estaban en contra de la doctrina, de la sana doctrina, no se querían hacer cargo de la muerte del Mesías. Y es importante que esto también pasa hoy, con mucho respeto. La mayoría de los creyentes no se quieren hacer cargo de la muerte del Mesías porque lo invocan, pero no hacen lo que él dice. Entonces, por añadidura, también lo están entregando. 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A predicadores, a sectas o al Eterno? El apóstol dijo obedecer a Dios, a Yahweh. Y obedecer a Dios, Hechos 5:29, obedecer a Dios es guardar los mandamientos.
El Elohim de nuestros padres, el 30, levantó a Yahshua, a quien ustedes mataron y colgándole de un madero. Fíjense que acá la palabra dice madero y no cruz, en la Reina Valera. A este, Yahweh, ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una vez más, para entender el título de este estudio, que vamos por la parte quinta B, restaurando el reino de Israel para la venida del Mesías. ¿Para qué el Padre levantó con su diestra al Mesías? ¿Para qué levantó el Padre con su diestra al Mesías? Para traer arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. ¿A quién está restaurando el Padre? A Israel. Y alguno dirá, ¿el mundo no lo restaura? Sí. El mundo que quiera ser restaurado tiene que entrar en los mandamientos del Padre, el Dios de Israel. Por eso, en las congregaciones que dicen adoramos al Dios de Israel, ¿por qué no hacen lo que el Dios de Israel dice? Adoran al Dios de Israel, pero hacen lo que su pastor o su secta dice. Y los apóstoles decían, el Dios de Israel está restaurando su reino a través del Mesías, que es el título, conforme a lo que el Padre me dio hace casi un mes atrás, de que habláramos conforme a todo el libro de Hechos. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo restaurando el reino de Israel que los sectarios lo destruyeron? Por eso, hermanos queridos, el Espíritu Santo está restaurando aquel reino de Israel que fue destruido y hoy en día, todas las religiones, les guste o no les guste, todas las religiones, aún hablando del Mesías, de Jesús, de Yahshua o Yeshua, pero que digan que no hay que guardar los mandamientos, son parte de esta secta destructora del reino de Israel. Porque ¿cómo fue destruido el reino de Israel? A través de una secta. ¿Cómo hoy en día está tratando Satanás de seguir destruyendo al reino de Israel? ¿Cómo hoy en día el príncipe de la potestad del aire, el espíritu del anticristo, cómo hoy en día, piensen, cómo hoy en día el espíritu del error que cita Efesios 2:2, cómo está tratando de que el Espíritu Santo no restaure el reino de Israel, tratando de hacernos creer que no hay que guardar los mandamientos. Por eso hay que pensar, hermanos, Satanás sabe que el final de todos, como dice Hechos 3:19, que el Mesías vendrá cuando todo sea restaurado. El diablo sabe que cuando todo sea restaurado, viene el Mesías. Y Satanás sabe que la única forma de frenar, no lo puede parar, porque el Mesías viene igual, la única forma de frenar y o retrasar la venida del Mesías es hacer lentos, lo digo con respeto, hacer lentos y ignorantes a los que tenemos la promesa de ser restaurados, y el mejor negocio de Satanás es retrasar nuestro entendimiento, es decir, no, es mentira, no guarden los mandamientos, no, mentira de Satanás, guardemos los mandamientos, seamos uno en santidad, dejemos que el Espíritu Santo termine la obra, así viene el Mesías a buscar el reino de Israel. Cuanto más tardemos en entender, más estamos arriesgando primeramente nuestra salvación, más estamos, como decía así en Pedro, que algunos piensan que el Mesías tiene por tardanza su venida, pero no es que está por tardanza, sino que está tratando de que entendamos, porque si hubiera venido el año pasado o el otro año, con una mano en el corazón, ¿cuántos nos habríamos ido y cuántos nos habríamos quedado? El problema es ese, que algunos piensan que el Señor tiene por tardanza su venida, o hermanos tienen por tardanza, pero no, es un problema de restauración del reino. El reino de Israel sigue en proceso de restauración y parece que cada vez cuesta más, porque lo dice Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Pero aquel que persevera hasta el fin será salvo. Seamos partes de verdad de la restauración del reino de Israel. Versículo 31. A este, o sea, por Yahshua, a este Dios, Yahweh, ha exaltado con su diestra como príncipe salvador, lo dije para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Esto es bueno para entender y enseñar a otros que verdaderamente quieran entrar en este proceso de restauración. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios Yahweh a los que le obedecen. Una vez más, con mucho respeto, no todos tienen al Espíritu Santo simplemente por invocar a Jesús. El Espíritu Santo está sobre los obedientes. Entonces, yo les pido que lean y que se marquen con una virome.
No nos dormamos. Miren, marquen este versículo, todos los que tienen una Biblia. Hechos 5:32. Es por el bien de todos. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, coma, el cual ha dado Dios, Yahweh, ¿a quién? A los que le obedecen. No dice a los creyentes, dice a los que le obedecen. ¿Y quién lo dio el Espíritu Santo? Dios. ¿Y a quién lo da Dios? A los que le obedecen. ¿A quién? A Dios. Alguno dirá a Jesús. Si vos decís que le obedecés a Jesús, Jesús te manda a obedecer al Padre. Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo es dado a los obedientes a Dios. Efesios 2, vamos a ver Efesios 2, y anoten ahí Efesios 2, en ese versículo. En Efesios 2, versículos 1 y 2, Efesios 2, y ahí en Efesios 2, 1 y 2 también anoten, Hechos 5:32, para entender y poder discernir y darnos cuenta a quién le estamos obedeciendo, si a una secta o al Espíritu Santo, o a Dios, porque el Espíritu Santo fue mandado por Dios. Hechos 2, 1 y 2 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andamos en otro tiempo, siguiendo la corriente, miren, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que los hijos obedientes tienen al Espíritu Santo, los hijos desobedientes al espíritu del error. Es bien claro. Hechos 5:32 dijimos, Hechos 5:32, Dios envía su Espíritu Santo sobre los obedientes. Y Satanás envía al espíritu del anticristo sobre los desobedientes. Es claro, hermanos, es claro, y Satanás sabe que si no guardamos los mandamientos, aunque lo invoquemos a él, Satanás sabe que somos desobedientes. Entonces, como hablamos de Jesús, o de Yahshua, de Yeshua, pero no está el Espíritu Santo, hay un vacío, y Satanás aprovecha ese vacío. Por eso puede entrar el espíritu del error, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y sí, cuando le decimos esto, si vamos a una congregación y decimos, hermanos, ¿cuántos de aquí guardan los mandamientos? Y el 90% todos te dicen no, y les decimos desde el púlpito, bueno, ustedes no tienen al Espíritu Santo, tienen al Espíritu del error, seguramente la congregación entera nos va a querer matar. Seguramente la congregación entera nos va a querer matar y seguramente nunca más nos inviten a predicar porque predicamos que hay que guardar los mandamientos. Esta gente se enfurecía y los querían matar. ¿Cómo? ¿No eran fariseos, escribas, especialistas de la ley? ¿Cómo podían tener esos demonios? Se enfurecían y los querían matar. Esto pasa hoy en día con amor, con respeto y con dolor, con muchos creyentes que al no guardar los mandamientos y hablarle de que tienen que guardar los mandamientos, se enfurecen, te critican y te quieren matar. Y si no te quieren matar físicamente, con la mente y el corazón, a muchos nos desean la muerte. A muchos nos desean la muerte. Y nos llaman cuando tienen un problema. Si no, no se acuerdan nunca. Cuando necesitan algo, nos llaman. Si no, no nos llaman nunca. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Ya termino, ¿eh? Y luego dijo, varones israelitas, miren lo que dijo Gamaliel, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Varones israelitas, hoy hay un Gamaliel que te está hablando, hoy hay un Gamaliel que te está hablando. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejalos. No los toquen, estaba diciendo Gamaliel. Apártense, déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, la obra va a desvanecer. No habla de los hombres, sino de la obra. Mas si es de Dios,
Miren lo que Gamaliel, doctor de la ley, estaba viendo el derramamiento del Espíritu Santo, doctor de la ley, estaba viendo a gente que hablaba de Jesús, de Yahshua, de Yeshua, pero él, siendo doctor de la ley, dice, pero si esta obra es de Dios, no la vas a poder destruir. No seas tal vez hallado luchando con Dios. Hermanos queridos, no sea tal vez que alguno, por querer ver la doctrina de uno, la doctrina del otro, pierda tiempo en ver la doctrina y no se está dando cuenta que está luchando con Dios. Va a perder. Y convinieron con él, o sea, se pusieron de acuerdo con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, bueno, por lo menos bajaron la bronca, o calentura, con perdón, sería en castellano, ¿no? Porque primero lo querían matar, no lo mataron, pero demostraron los demonios que tenían, los azotaron, pero no los mataron. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Yahshua y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, fueron azotados y ¿cómo salieron? Gozosos. Así que mirá, si nos azotan, si nos quieren matar porque hablamos de que hay que guardar los mandamientos, a veces en el área emocional, reconozco, nos juega una mala pasada. Si estamos poquitos o estamos solos por hablar en el nombre de Yahshua Hamashí, por guardar los mandamientos, no le demos lugar a nuestras emociones, ni a la serotonina o a la dopamina que nos baje. Gocémonos, porque quiere decir, como hablábamos ayer con el pastor Hugo, que ayer me descompuse, quiere decir que vamos por buen camino. Vamos por buen camino, aunque humanamente a veces nos luchamos, vamos por buen camino. Ellos salieron gozosos y todos los días, en el templo y por las casas, no paraban, no cesaban de enseñar y predicar a Yahshua HaMashiach. Pero predicar a Yahshua HaMashiach, para terminar, es predico a Yahshua, pero guarda los mandamientos. Por eso, vamos a ver en todo el libro de Hechos, que predicar a Yahshua es sinónimo de guardar los mandamientos, porque predicar a Yahshua sin guardar los mandamientos no es la sana doctrina, no es la única doctrina, es una secta. Bendiciones a todos, shalom para todos y paz.